Puede ir abriendo su Biblia ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Quiero pedir que me tenga mucha paciencia. Por obvias razones va a tener que poner un poquito más de atención, porque ando como al 40% de voz. Así que disculpe por eso. Ya estamos ahí en primera carta de Pedro, capítulo 1. Bueno. Muy bien. Hoy me tocó a mí el tema hablar sobre los profetas, y el título que le puse a esta enseñanza se me hizo más sencillo, ya que para no complicarla, el Mesías anunciado. Obviamente es anunciado por los profetas, ¿no? Así que el Mesías anunciado. Ya estamos ahí en primera carta de Pedro, ¿verdad? Yo voy a leerlo. Si quieres seguirme con su vista está bien. Lo voy a leer en Nueva Biblia Viva. Dice, ponga mucha atención por favor. Los profetas estudiaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Ellos anunciaron la gracia reservada para ustedes. Querían descubrir, escuche, a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando de antemano les hizo saber lo que Cristo sufriría y la gloria que vendría después de esos sufrimientos. A ellos les hizo saber que no se estaban sirviendo a ellos mismos, sino a ustedes, dice Pedro. Los profetas hablaban de las cosas que ahora les han anunciado a ustedes, los que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que fue enviado desde el cielo. Los mismos ángeles quisieran contemplar estas cosas. ¿Oramos? Me pido por favor que ore por mí y que oremos que el Señor nos ayude. Señor, muchas gracias esta mañana de nuevo. Llegamos a esta parte donde vamos a tratar de exponer tu palabra, Señor, y necesitamos indudablemente tu ayuda. Necesitamos la guianza, la influencia y el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor, para poder trazar, Señor, tu palabra de la manera más precisa, más clara, más sencilla posible. Señor, habla a nuestro corazón, ayúdanos a entender para poder dar respuesta a tu palabra en nuestra vida, para consolarnos, para animarnos, para afianzar nuestra fe, para decirnos cómo debemos de caminar en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. El Señor Jesús es citado, el Señor Jesucristo es citado con muchos nombres en el Antiguo Testamento, como ya se habrá dado cuenta, ¿verdad? Él es llamado como Redentor. De hecho, las primeras menciones que hace, por ejemplo, en la profecía de Balaam, dice el Redentor. Cuando Job, no voy a mencionar todas las escrituras, pero cuando Job habla de él habla como Redentor. Eso ya estaba anunciando el poder y el carácter, los atributos del Mesías. Como es mencionado, nombrado como libertador, obviamente como Mesías, como ungido, como siervo, como cordero, como león. Y ahorita lo leíamos en Isaías, admirable consejero, Dios fuerte, como príncipe de paz, como Emmanuel, Dios con nosotros, y muchos otros. Se les conoce en teología como nombres títulos. Entonces ese nombre título habla o resaltan la humanidad y la deidad de Cristo. Entonces obviamente los títulos para otras personas, el nombre título también hablaba de su posición, de su cargo, del puesto que ocupaban o de la responsabilidad. Y en el Antiguo Testamento encontramos muchísima riqueza de esto acerca del Mesías, de Jesús, de nuestro Señor.
como algunos que mencioné. Entonces sí es importante saber que los profetas anunciaron al Mesías. Entonces, si yo no encuentro en la Biblia Mesías, no quiere decir que no está hablando de un nombre título de Jesús, se está refiriendo al Señor, ¿verdad? Entonces, al Señor Jesucristo. Y profeta era aquel, a manera de definición de un diccionario bíblico, dice, a quien Dios revistió de autoridad para que comunicara su voluntad a los hombres, para que los instruyera. Entonces, aún así, escuchen, Dios había prometido que Él levantaría de entre su pueblo a hombres inspirados por Él, capaces de decir con autoridad la totalidad de lo que Dios quería comunicar a su pueblo, ¿sí? Incluso comunicarle a gente ajena al pueblo de Dios. Entonces, ahí tienes a Balaam, que no era parte del pueblo de Dios. Tienes a Jonás, que le está predicando ¿a quién? Nínive, una nación aborrecedora de Dios. Y tienes a Ciro, el rey de Persia también, ¿no? Bueno, el asunto es que esto Dios lo prometió en Deuteronomio, no vaya para allá, si quienes anotan y quieren revisarlo, Deuteronomio capítulo 18. En resumen, el profeta en la Biblia es una persona autorizada por Dios, es decir, una persona a la que Dios ha imputado autoridad y la que tiene características definidas. Eran hombres que amaban a Dios, que temían a Dios y que se apartaban para Dios, ¿sí? Entonces, y lo que leímos ahorita también, apoyando otro texto, 2 Pedro 1:21, también lo puedes revisar. En concreto, el profeta es aquel que habla de parte de Dios, ojo, las palabras de Dios para denunciar hechos del pasado o del presente, para advertir y predecir sobre el futuro. También puede ser en forma de instrucción, de advertencia, en forma de promesa o en forma de juicio. ¿Se dan cuenta qué completo era la función del profeta? O sea, no solo era predecir, no. O sea, en ocasiones hablaba de eventos del futuro y normalmente en el tiempo de los reyes, en Crónicas, Reyes, Jeremías, que es prácticamente lo mismo, Miqueas, Oseas, Amós, están súper ligados en tiempo. Ellos, normalmente el profeta anunciaba, no solo, fíjense, no había mucho que anunciar si lo vemos en el sentido estricto de la palabra, porque ellos ya tenían la voluntad de Dios escrita, pero sí era un recordatorio de vuélvanse al Señor, miren todo lo que están haciendo mal, porque si no lo hacen, aquí adelantito les espera una calamidad terrible al país. Dios siempre les había advertido eso, pero no era porque el profeta no era levantado o puesto por Dios o enviado por Dios porque la gente no sabía la voluntad de Dios. No. Si tenían las leyes, tenían la palabra de Dios escrita. ¿Estamos de acuerdo? Eso es bien importante. Entonces, no era por una necesidad que Dios se sacaba de la manga. Híjole, ya se les acabó el recurso, ¿ahora qué voy a hacer? Manda otro profeta. No. De hecho, el carácter de los profetas, lo que tenían que vivir, lo que tenían que sufrir, tenía que ser de parte de Dios, definitivamente. Y eso no quitó el sufrimiento y el costo que tenía ser profeta. Así que no ande queriendo alistarse para ser profeta de buenas a primeras, ¿no? Así que ellos anunciaron, ellos fueron llamados por Dios. Eso es algo muy importante. Eran llamados por Dios, no se autonombraban ni autodenominaban profeta. Ni siquiera el pueblo los escogía, ¿sí? Dios mismo los llamaba y los demás, los ancianos o los sacerdotes, autenticaban eso, porque había características definidas. Pero, pues vamos a ir viendo algunos textos, ahí, un poquito de historia también, así que le pido paciencia, ¿sí? En Isaías, yo estoy seguro que se sabe de memoria este texto, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal, dice. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre
Dios con nosotros, Emmanuel. Esto tiene su cumplimiento en el capítulo 1 y 2 de Mateo. Ahí usted lo puede revisar porque es importante que veamos el cumplimiento. Miren, respecto a las profecías del Antiguo Testamento, quizá algunos de nosotros o muchos pudiéramos creer que ya está todo cumplido. Como es Antiguo Testamento, todo se cumplió. Es un error. Hay muchas profecías que no se han cumplido, muchas que se cumplieron cuando el Señor Jesús nació, vivió en su ministerio, murió, ascendió, y cuando la iglesia se ha ido desarrollando hasta hoy. Pero hay muchas que todavía no se han cumplido, ¿sí? Así que eso es bien importante distinguir, porque muchas veces en la profecía acerca del Mesías se anuncia que Él vendría a juzgar. Él no ha venido a juzgar. Él lo dijo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces no podemos decir que, mira, ya se cumplió porque el Señor ya vino y juzgó. No ha hecho eso. Eso todavía no se ha cumplido, ¿sí? No ha venido como un rey en ese sentido a establecer ese gobierno. Entonces, vino como cordero. ¿Está bien? Bueno, más o menos esta profecía, es importante ver en qué contexto dijo esto Isaías. Isaías, este profeta llamado por Dios a entrar en un tiempo muy, muy agitado, de donde empezaba la decadencia, 700 y pico años antes de Cristo, ya está Isaías predicando y profetizando o advirtiendo lo que vendría. Pero quiero irme poquito más atrás. Esto es bien importante. ¿Ustedes recuerdan cuándo se dividió el reino? El reino son las 12 tribus de Israel, ya estaba repartida las tribus. Y cuando se dividió, ¿alguien se acuerda en qué tiempo fue? ¿Qué día fue de la semana? Fueron 930 años antes de Cristo aproximadamente, ¿sí? Es decir, muere Salomón y 2 hombres hacen un desastre, ¿no? Con el reino, y se dividen. Al sur 2 tribus y al norte 10 tribus. Los del norte se les conocía como Efraín, como Israel o como Samaria, ¿sí? Es bien importante porque así los profetas así los ubican. Siempre Israel, Samaria o Efraín. Y al norte, ¿cómo? Al sur, perdón. No, ellos sí están aquí, Judá, ¿sí? ¿O qué otra tribu estaba ahí con Judá? Benjamín. ¿No? ¿Sí leen la Biblia? Muy bien. Entonces es bien importante esa parte. El pueblo, ya para el tiempo de Isaías, ellos se dividieron por su propia voluntad y ahí empezó la decadencia, porque los del norte empezaron a abrazar costumbres de los samaritanos y de esa zona, y no los expulsaron, y bueno, abrazaron sus dioses, su adoración y todas estas cosas horrendas que siguieron haciendo. Y también Judá tenía lo suyo, ¿no? El asunto fue que ahí empieza la línea de los reyes en decadencia. El periodo más importante o cúspide del pueblo de Israel, de la nación completa, fue en el tiempo de David y parte de Salomón. Y ahí en decadencia todos los reyes. Eso es bien importante. Y ahí es donde más actividad profética hay. O sea, donde más profetas se levantan a hablar a favor y en contra de la nación, a advertir, pero también a dar mensaje de esperanza. ¿Sí lo alcanzan a ver? O sea, no era solamente la función del profeta hablar de te va a caer maldición, juicio, muerte. No, decía, pero el Señor hará esto, el Señor los purificará, pero el Señor los llamará. Y ese es el mensaje de toda la Biblia, ¿no? En este sentido. Entonces, en Isaías también tenemos algo pues impresionante, el capítulo que yo creo que es de los que más me gustan a mí también, el capítulo 53, ¿no? Capítulo 11, el capítulo 9. El profeta Isaías predijo la cautividad de Babilonia, tanto para Israel, o sea, los del norte, como para Judá, los del sur. Y ya el Señor les advirtió. Fíjense qué bueno es Dios, aún en esto con los profetas, porque Dios les decía cuánto tiempo iban a estar, qué iba a pasar, por qué era necesario, y era consecuencia de su corazón alejado de Dios.
del pueblo y de los reyes, obviamente. Entonces, esta profecía, a manera de señal, nos regresamos aquí, Él mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá, algo imposible para nosotros, pero donde Dios irrumpe. Esto certifica que, pues, el poder de Dios y que es obra de Dios exclusivamente. Mis hermanos, yo me la quise complicar bastante para dar una explicación con esto, pero no. Realmente nuestra salvación es una obra, es un milagro. El que el Señor te haga nacer de nuevo para que seas creyente, no es que porque tú decidiste ser creyente. ¿Sí me explico? Tú no decidiste nacer de nuevo. ¿De quién es la salvación? ¿Quién obró? Él nos hizo renacer. Esa es una obra sobrenatural. Es una obra de Dios. Eso es un milagro. ¿Sí lo alcanzas a ver o no? O sea, el mayor milagro no es que te caiga $1 millón en la cuenta y que sigas orando por eso, ¿no? No es eso. Entonces, no hay mucho que buscarle. Ahorita vamos a ver un poquito más de detalle, pero es una señal, es un milagro y el Señor lo anunció así. Esta es la señal. La Virgen, la imposibilitada para tener un hijo, ella va a quedar embarazada, siendo virgen. ¿Está claro o no? No necesitamos maquetas ni nada de eso. Entonces, ese sería el milagro. Pero también dice, concebirá y dará a luz y Él será Dios entre nosotros. O sea, es parte de la señal y del milagro. Dios, a ver, Dios en un vientre, sí. Dios tomando forma humana, sí. ¿Hay cosas imposibles para Dios? No. Entonces, Isaías pronunció esta profecía durante el periodo de decadencia en la historia de Judá, en el sur. Y el protagonista en ese tiempo fueron varios reyes, pero al que se menciona aquí, con el que está tratando Isaías, es con el rey Acaz. Este rey, hay mucha historia, pero no nos podemos ir por ahí. El asunto es que este rey fue terrible, fue perverso. Él permitió la idolatría en los lugares altos, la ofrenda a varios dioses y ídolos, pero particularmente también las ofrendas a Moloch. Usted sabe quién era Moloch, ¿verdad? Hasta el nombre está horrible, ¿no? Moloch, esta deidad, el sacrificio consistía en la cremación de los niños vivos. Sí, ya lo habíamos dicho alguna vez, se cree que era una estatua grande de bronce, y dentro de ella, dentro de la estatua esa, pues tenía un orificio, los brazos grandes que se jalaban con cadenas, como una plancha, así, y pues adentro caían en el fuego los niños, pero todo esto estaba hirviendo, estaba casi al rojo vivo. Entonces ponían así, bajaban con las cadenas, ponían al bebé ahí, hirviendo, y la levantaban y caía y se quemaba vivo. Eso hacían. Y el asunto es que si usted lee Jeremías 19, no vaya allá, habla donde Dios les dice, yo he visto todo eso, y ese lugar ya no se llamará Tofet o Valle de Himnón, se llamará Valle de la Matanza, por eso que hicieron. Tofet significa tambor o tocando el tambor. ¿Saben por qué hacían eso? Para no escuchar los gritos de los niños. Entonces imagínate ese culto que se hacía ahí. Entonces Dios ya había visto todo esto y el rey Acaz promovió esto. Así que, pues, ¿desde cuándo ya hubiéramos juzgado a Acaz, no? Entonces, aún así, Dios estaba, porque no solamente miraba a Acaz y lo que permitía, aún así Dios estaba extendiendo misericordia y les decía, arrepiéntanse, vuélvanse. Bueno, el asunto de esta anunciación era que Acaz estaba metido a profundidad en su desesperación y en su miedo, y él entonces, en este contexto de Isaías 7, estaba tratando de formar una alianza con Asiria, que era una superpotencia.
para proteger su reino, porque su reino estaba siendo amenazado por Siria e Israel. Ya habían hecho alianza para hacer pedazos a Judá, ¿sí? Entonces, ya Acaz ya no sabía qué hacer, iba a caer Jerusalén, iba a caer su pueblo, y él, en esa desesperación que Dios vio, Dios le dice por medio del profeta: pide una señal para que te des cuenta que yo estoy con ustedes y que la promesa sigue en pie, para que se vuelvan a mí. ¿Y qué dice el rey Acaz? No quiero. No voy a pedir nada. Él no deseaba, escuchen, relacionarse con Dios. Él no quería confiar en el brazo de Dios, porque la confianza en Dios tiene implicaciones, ¿verdad? Yo he conocido, y ustedes también, a mucha gente que dice: no, yo no quiero seguir al Señor porque voy a tener que dejar de robar, de mentir, de ofrecer mi cuerpo a los bailes del mundo, de ofrecer mi vida o mi tiempo a hacer cosas indebidas, de ofrecer mi... ¿Sí se dan cuenta? Bueno, Acaz tenía el mismo problema y él no quiso recibir esa señal. El asunto es que Dios le estaba diciendo: esta es la promesa, si confías en mí, en ese tiempo va a tener un cumplimiento. Pero está anunciando al Mesías, está anunciando al libertador en el cual podemos poner toda nuestra confianza. Y eso es lo que estaba diciendo a través de Isaías, pero él no quiso confiar. Ahora, nos regresamos ahí al tiempo donde está Isaías hablándole al pueblo. Acá se está lleno de temor, la gente también, están pensando que va a llegar Samaria y que va a llegar Siria a invadirlos, y imagínate, ¿no? Imagínate, tanta maldad por allá, unos quemando niños. Este rey incluso hasta sus hijos los sacrificó, a sus propios hijos. Entonces era terrible. El asunto era ver toda esta maldad. Es como el aborto hoy, ¿no? Viendo toda esta maldad, es como Dios iba a resolver todo esto. Bueno, haciendo esta promesa, recordando esta promesa y diciéndole: yo voy a estar con ustedes, yo voy a levantar a un rey justo. Y eso es impresionante, mis hermanos, porque si nosotros volteáramos a ver aquí nuestra sociedad, y volteamos y vemos, dices tú, cada vez estamos peor, ¿no? A manera de sociedad. La maldad, el pecado parece ser que no tiene límite, ¿no? ¿En qué va a parar esto? Las guerras, todo lo que están haciendo, los abortos, la perversión sexual, la ideología, todo esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Está feo, ¿no? El asunto es, imagínate cómo lo vieron ellos en su tiempo. ¿Cómo resolvería esto el Señor? Con su palabra. Con su palabra, la cual es una garantía, es una verdad y tendría su cumplimiento. ¿Sí? Ahora esto es bien importante porque Romanos 15:4 dice que todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio, escuchen, de la paciencia y el consuelo de las Escrituras, esperemos lo que va a venir, tengamos esperanza. ¿Sí escuchaste? Así que si eres de los que quizá te agobia ver el mundo, la maldad, y que nomás dices: no, si nomás viendo a mi marido ya me desanimo, o a mi esposa, o a mis hijos, o al vecino, ¿no? O ya mejor, ¿no? Y dices: veo todo alrededor y se está cayendo a pedazos. El asunto es que la Escritura, lo que los profetas en tiempo pasado escribieron siendo inspirados por Dios, para nuestra enseñanza fue, para que aprendamos paciencia, tengamos consuelo en las Escrituras y esperemos lo que las Escrituras han prometido. ¿Sí? Que es la palabra de Dios. ¿No se emociona por eso? Se vale demostrarlo, ¿eh? Bueno, el medio que Dios usaría, una señal sobrenatural. El milagro, Isaías 7:14. El Señor mismo lo hará. ¿Quién es el que tomó la iniciativa ahí? Dios, siempre ha sido Él. Desde Génesis, Él tuvo la iniciativa cuando comieron y pecaron.
Él tuvo la iniciativa de ir a buscarlos. Bueno, así termina el fin de la historia también. Él nos ha buscado. ¿Sí? Él sigue llamando a los hombres al arrepentimiento. Y esto lo vemos cumplido en Mateo 1:23. Veamos a detalle esto, un poquito más a detalle. Él tomó esta iniciativa, no, jamás fue del hombre. Él dio esta señal. La señal era esa virgen, es decir, lo que es imposible aún hoy que una mujer virgen conciba, porque es virgen. Obviamente ya hay otros métodos hoy, ¿no? Pero en este sentido es una imposibilidad. Dios irrumpe en lo imposible y el Dios Todopoderoso viene a habitar en ese vientre por obra del Espíritu Santo para hacerse, a mí esto me vuela el entendimiento, hacerse del tamaño de una célula. Y sabe, investigué más o menos la medida de una concepción de 7 días, 50 micras. ¿Sabes cuántos son 50 micras? Muy poquito. La mitad de un cabello promedio, la mitad del grosor de un cabello. El Dios que los cielos y que el universo no lo puede contener, de esa manera se humilló. ¿Lo alcanzas a ver? Y después, unos días después, 13 milímetros, un embrioncito. 13 milímetros. El Dios del universo. Y su nombre sería Dios con nosotros. Él lo hizo posible. Ahora, ¿crees eso? Bueno, si no crees eso, ¿quién sabe dónde estaríamos parados? Porque esa es la fe, la base del fe del cristianismo. Él se encarnó. El Dios se hizo hombre. Se encarnó. Sin método humano, solamente tomó ese vientre, pero sin la participación del hombre, sin la semilla del hombre, como lo había dicho ya. Así que, según el diccionario bíblico Bacon, la señal puede ser una marca física, una advertencia, un monumento, una insignia, un recordatorio, un hecho obviamente no común, sino sobrenatural, una firma. Lo fundamental en estos ejemplos, sin embargo, es que una señal es visible e indica más allá de sí misma, para entender su significado real. En su sentido predominante indica la presencia de Dios y la actividad que demanda una respuesta humana de fe y obediencia. Entonces, de nada nos sirve tener estos datos si no ponemos nuestra confianza para obedecer a esas señales. ¿Sí? Ahora, ¿qué implicaba entonces su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros? Esta es una revelación bien profunda de parte de Dios hacia nosotros, porque está hablando de la encarnación. Y en los evangelios, ¿dónde encuentras la encarnación? Juan 1. ¿Sí? El verbo se hizo carne. Ahorita, y hablábamos de las medidas, ¿no? Ahí, para habitar, viene a habitar entre nosotros, como dice el texto, el verbo se hizo carne y habitó, se tabernaculizó, se hizo una morada temporal, tomó, así dice el texto, pues, en el original. Y habitó entre nosotros, hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Entonces la presencia de Jesús es la manifestación última de la promesa de Dios de estar con su pueblo. Él es la imagen del Dios invisible. Y lo veremos. Ese es el mayor consuelo, la mayor esperanza tuya y mía, que le veremos como Él es. ¿Cuántos quieren verle? ¿Cuántos que anhelan su regreso? ¿Sí? Nomás el pastor levantó la mano. ¿Qué anunció entonces Dios con esta señal por voz del profeta Isaías? Encarnación. Y para hacer posible la redención. Porque carne no redime carne, ¿verdad? Tenía que ser en la vida de Dios mismo. Entonces, el nacimiento virginal y el nombre Emmanuel destacan el misterio de la encarnación. Dios se hace humano para poder redimir a la humanidad en carne.
Este principio central de la fe cristiana afirma que Jesús es tanto completamente divino como completamente humano, hombre, calificado entonces de manera única para cerrar la brecha entre Dios y la humanidad a través de su vida, muerte y resurrección. Jesús entonces realizó esta obra de salvación ofreciendo perdón y vida eterna a los que creen en Él. Vida eterna, ¿lo alcanzas a ver? Vida eterna. Entonces no hay mayor deleite, no hay mayor gozo, no hay mayor ocupación que poner nuestros ojos en el autor de la fe y de la vida. ¿Quién es el autor? Jesús. Entonces, otro profeta, habló de las características, ¿te acuerdas? De cómo sería, de esta señal milagrosa, pero otro profeta, aquí andaba el profeta ahorita. ¿Sí lo vieron? Miqueas 5:2. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, Redentor o Salvador. Y sus salidas, vean este dato, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué está diciendo eso? ¿De qué está hablando? Del que nacería ahí. Pues de su deidad, del Dios eterno. Ahora es importante, quiero decirle esto rápidamente, su cumplimiento está en Mateo 2. Miqueas 5:2, Mateo 2, está su cumplimiento. Pero esta profecía de la venida del Mesías, que se cumple en Mateo 2, cuando llegan aquellos sabios de Oriente, ¿te acuerdas? Sabios, magoi es la palabra griega, no es que era mago y traía un sombrerote, y eran sabios, eran personas, eran intelectuales, eran personas muy preparadas, hermanos. Perdón, en Isaías 60, en Génesis 25 y en Números se habla de esta profecía que anunciaba que se levantaría estrella para que el cetro permaneciera en Israel, hablando del reinado del Mesías. En Isaías 60 se habla de los hijos o los descendientes de Abraham que vendrían de Oriente a ofrecer oro e incienso. Y también en Génesis 25 se habla de los hijos de Abraham cuando son enviados a Oriente y tienen los nombres, son perfectamente paralelos. Entonces es importante que nosotros ubiquemos que este cumplimiento, como leíamos el verso 1 en Pedro, ellos indagaron qué lugar y qué tiempo, ¿te acuerdas? Bueno, las características, aquí viene el lugar. ¿Dónde sería? En Belén, en la casa de pan. Ahora, aquí es bien importante identificar que estas profecías, y lo decía al principio, hablaban de la primer venida del Mesías, no de la segunda. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces eso es bien importante. Miqueas, ¿qué hizo en su tiempo? Él denunció los pecados de Judá e Israel y él advirtió sobre la destrucción de Asiria. ¿Cómo la ves? Asiria, el que iba a ser su aliado, y Babilonia, y él lo presenció, él lo vio, él lo vivió, Miqueas. Entonces Dios siempre haciendo esas promesas, ofreciendo perdón y esperanza a las dos naciones divididas, sur y norte. Ahora aquí les voy a dar algo, a ver si es cierto, que muy bíblicos. Había una interrupción legal, esta se la platiqué al pastor. Había una interrupción legal en 2 de Samuel 7, no vaya para allá. Dios hace un pacto con David y le dice: yo te prometo un reino eterno, pero Jeconías se interfiere en esa línea real. Es el último rey de Israel legítimamente. El último fue Sedequías, ¿se acuerdan?
que se llamaba Matanías. Ya voy a decir Ías porque ya me enfadé. El asunto es que este rey, Dios lo maldijo y le dijo, si tú estuvieras en mi anillo me lo arrancaría. O sea, Dios le dijo esto, ¿no? De manera figurada por medio del profeta. El asunto es que ahí le maldice a sus hijos y maldice todo su linaje y toda su descendencia y le dice, ya no va a haber nadie en el trono. ¿Y sabes quién quedó? ¿Quién era Sedequías? Era su tío. Él no podía estar ahí. Y además que estaba vivo Joaquín o Jeconías, que es el mismo. Si te das cuenta, hasta ahí llegó. Legalmente ya había un problema porque de su descendencia no podía venir el Mesías. Esta maldición de Jeconías se encuentra en Jeremías 22. Pero aquí viene la solución, ¿no? Dios está en todo. Porque José es descendiente de él. ¿Sí? El asunto está que él, usted puede leer Jeremías 22 y todo esto. Hay dos versiones, ¿no? Dos posibles aplicaciones. Una es que él se arrepintió y se volvió al Señor. Jeconías, porque hay evidencia de eso en la Biblia, y la otra es que, y esto es lo interesante, es que ahí esta solución tiene que ver con el nacimiento virginal, porque Jesús solo tuvo un padre humano. ¿Quién fue su padre humano? No, María. Sí, pues o sea, no tuvo padre, no, realmente solamente María, de ella, pero ella no heredó maldición, solo el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Otro tema, ¿no? Larguísimo, pero no me voy a meter ahí. El asunto es que José sí era el padre legal de Jesús, pero no su padre físico. Por tanto, Jesús era de sangre real a través de María. Pero la maldición de Jeconías quedó con José porque él no le heredó nada a Jesús. ¿Sí lo alcanzas a ver? Bueno, ahí para que te quede y para que tengas algo que leer, pues. 3 semanas. Lugar exacto, Miqueas. Ahora hablaba del lugar exacto. Tú, Belén Efrata, pequeña. ¿Sabes qué significa Belén? Todos se lo han de saber. Lo que más te gusta comer. Casa de pan. Casa de pan. Esto es bien interesante porque, bueno, habla mucho del carácter de Dios, ¿no? De ahí va a salir el que dijo después, yo soy el pan. ¿Sí? Que descendió del cielo. De ese lugar insignificante, de ese pequeño lugar, de ese pequeño poblado, nacería el Rey, el Cristo. No nacería en Jerusalén, en un palacio. No nació en los mejores lugares de Babilonia, de Asiria, de Egipto, ninguna potencia. Ahí es como decir, ahí en ¿dónde? Chametla. No te creas, hermano. ¿No? Es como decir el Esterito, pues. El asunto es que ahí está el carácter, ¿no? del Mesías. Y no solo da el lugar, sino otra vez habla del nombre, título o del carácter del que nacería de ahí, Dios mismo. El que no tiene principio ni fin. Qué maravilloso, ¿no? El Dios eterno nació ahí. Y Jesús también usó el libro de Miqueas. Está bien interesante porque él hablando o explicando la naturaleza de su venida, el costo y las implicaciones que tendría seguir que tenían seguirlo a él. Jesús citó a Miqueas ahí en Mateo 10, 35 y 36. Entonces, Miqueas, hermanos, Dios fue usado por Dios para predecir varios acontecimientos. Algunos ya se han cumplido, como la destrucción de Samaria, capítulo 1, y de Jerusalén y del templo, capítulo 3, del cautiverio babilónico, capítulo 4, estoy hablando de Miqueas, del retorno, capítulo 7, del nacimiento del Mesías, capítulo 5. ¿Te das cuenta de la importancia del profeta plasmando la escritura? Y que los hombres esperaron y vieron ese cumplimiento. Ahora es bien interesante porque en Mateo 1 y 2, bueno, en 2 vienen los sabios de Oriente. ¿Te acuerdas que lo mencionamos? Y el asunto es que ellos, de Oriente, ¿en qué momento tuvieron las escrituras para saber de esta profecía?
A ver, ¿en qué momento? En el tiempo del exilio, se cree, porque fue cuando fue y Daniel estaba en la corte y era prominente y se cree que enseñaba a otro. Entonces, pues sí eran estudiosos los hermanos, no como los de aquí de Loreto. Estudiaban. Entonces, todos estos hombres prominentes, muy probablemente descendientes de Abraham, pues vieron, ¿qué onda? Oye, pues vinieron para acá, mira, ya estaba escrito. Y aquí están los rollos y tuvo su cumplimiento. Mira, por Daniel, ¿te acuerdas que dijo que iban a regresar y regresaron, pero todavía no termina? Va a venir un Mesías. ¿Y cómo va a ser esto? Pues ve, verás, checa números, saldrá la estrella. Ok. Y todos estos datos los tuvieron. Y cuando ven ellos con la escritura y ven la estrella, no saben si fueron 2 planetas, no saben si fue la alineación, no se sabe. El asunto fue con una obra de Dios. Y ellos, no fue como lo pintan en las caricaturas, ¿no? Que nació Jesús y llegaron, todavía no terminaban de ponerse el vestuario y llegaron ahí los sabios, ¿no? Y no eran 3, era un séquito, era un grupo de hombres prominentes. Y no venían así como venían ahorita los de aquí vestidos, O sea, eran hombres realmente imponentes. ¿Por qué crees que Herodes no les voló la cabeza cuando dijeron, ha nacido el rey? Y llegaron a Jerusalén, pero no conocían la zona geográfica. Oye, pero pues vamos a Jerusalén, a ver, ahí sí dicen que sí estudian ahí, y no sabían. A ver, háblenle a los de la Biblia, pues. Y llegaron ahí. No, pues dice que en Belén. Ok, pues bueno, vamos a ir. Y Herodes no dijo, arréstenlo, quítenle la cabeza. No, imagínate. Pues, quizá venían de Babilonia, de Asiria, y dijeron, no, que ahorita no queremos problemas con ellos, ¿no? El asunto es que ellos se fueron a adorarlo. ¿Te das cuenta? ¿Ya nació el Mesías en tu corazón? ¿Ya lo identificaste? ¿Qué le está ofreciendo? ¿Qué le estamos ofreciendo? Ok, entonces es bien impresionante, ¿no? Cómo Dios preparó todo esto. Zacarías, 520 antes de Cristo más o menos, su nombre significa Jehová recuerda. Otro hombre, ¿no? Que se levantó y habló esto en el capítulo 9, verso 9, dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, para que se vea más real, ¿no? Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro. Su cumplimiento está en Mateo 21, del 1 al 10, en Marcos 11, en Lucas 19, en Juan 12. De aquí ya nos estaba hablando del carácter del Mesías y entrando, ¿te acuerdas? En la entrada triunfal a Jerusalén. Ya estaba anunciando al Mesías el carácter de él, el cómo vendría. En Isaías 35 también habla de cómo ese Mesías, ese Salvador, ese libertador vendría. ¿Te acuerdas qué dice Isaías 35? No, pero no lo pongan ahí porque no se vale así. No es cierto. Habla, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y bueno, y habló y mostró milagros y sanidades. Zacarías 11. Fíjense lo que decía Zacarías 11. Así que les dije, hablando por el profeta, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos me evaluaron. Ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero. Esta magnífica cantidad con la que me evaluaron. Esta es una ironía. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Esto tuvo su cumplimiento en Mateo 26, 14 y 27 del 3 al 10, de que sería vendido y por esa cantidad exacta. Luego tenemos otra, Zacarías 13, 7, que sería dejado solo. Tiene su cumplimiento en Mateo 26, 31 y en Marcos 14, donde dice: despierta, oh espada, contra mi pastor, el hombre quien es mi compañero.
dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mata al pastor, no volteen a ver al pastor, y las ovejas se dispersarán y me volveré contra los corderos. Lo mismo que le pasó el Señor en la noche que fue entregado. Fueron dispersadas las ovejas y agarraron al pastor. Zacarías 12, que sería crucificado. Fue anunciado también. Me mirarán a mí, y ahorita se mencionó, a quien traspasaron, a quien atravesaron, y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Y el cumplimiento está en Juan 19:33. Obviamente, y quiero que vayamos para allá, vamos rápidamente a Isaías 53. Este texto es una joya y le voy a dar lectura en Nueva Traducción Viviente. Por favor, escucha con atención. Dice el profeta: ¿quién ha creído nuestro mensaje? Escucha. ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. ¿Cuántos dicen amén? Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Qué maravilla, ¿no? ¿Sí lo alcanzas a ver? La verdad es que no quería dejar de pasar esta lectura. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, fue anunciado, fue profetizado a detalle para que nosotros valoremos y amemos y compartamos esta salvación tan grande. Si lo alcanzas a ver. Isaías 9:6, ya casi termino. ¿Cuánto tiempo llevo? Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado,
y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En parte cumplido y otra estamos esperando su regreso. ¿Cómo la ven? Entonces recordamos, mis hermanos, que a la luz de la palabra, Él se hizo carne, Él tomó forma de cuerpo humano y en su humanidad nos mostró fielmente cada uno de estos títulos que acabamos de leer. Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. En sus nombres, títulos y en su vida y en su obra lo hemos visto. Nuestro Rey anunciado, nuestro Mesías, nuestro Salvador, aquel que nació en este cuerpo débil, destinado a morir como cordero, volverá como Rey triunfante. ¿Cuántos les emociona eso? Volverá por nosotros y a juzgar a las naciones. Y ese Rey fiel y verdadero que vendrá con este listón de fiel y verdadero, es el que estamos esperando. Y lo veremos. Amén. Así que lo anunciado de Él por los profetas tuvo lugar precisamente en una obra milagrosa, hablando de su deidad al mismo tiempo y en una zona geográfica específica y con características específicas y adorado por las naciones, que esto es lo que podemos decir que representa a los que vinieron de Oriente. ¿Lo alcanzas a ver? Así que lo que estamos anunciando de Él por su palabra tendrá su cumplimiento. Tuvo su cumplimiento, pero mientras estamos aquí, nos paramos firmes en esta esperanza, porque Él es fiel. Amén. ¿Sí están contentos o no? Sí. Me imagino que va a correr a ver la película del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y de las profecías. Así que, mis hermanos, tenemos mucho que hablar o mucho que meditar sobre Él todos estos días, no solo hoy, pero podemos empezar a leer la historia, ¿no? De cómo Él fue anunciado. A ver, esta ya la borras, ¿no? Al final. La Navidad o el tiempo que alguien se tome o nos tomemos para celebrar no tiene que ver con un nacimiento, con unas estatuillas, unos monitos y una pajita y una luz amarilla. Acabamos de verlo. Si a usted le gusta ver eso, mírelo, no se va a ir al infierno por eso. ¿Sí? Si usted es de los débiles o de los fuertes, el Señor lo decidirá, ¿no? Pero no estamos celebrando eso. Estamos celebrando lo que la palabra de Dios anunció a nuestro Mesías, que se hizo carne. ¿Sí? Al costo que tuvo, al contexto que había. Y celebramos no solo aquí, quizá porque es diciembre, porque tomamos un tiempo, no importa, pero estamos celebrando la vida del Hijo de Dios, del Dios que se encarnó, su obra, todos los días. Amén. Todos los días, hasta que Él venga o que nos mande por delante. ¿Sí? Bueno, oramos. Creo que el del piano ya renunció, ¿no? Porque nunca llegó. Vamos a orar, hermanos, y a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por que los profetas confirmaron y nos siguen confirmando, Señor, estas verdades, estas promesas que tuvieron cumplimiento en tu encarnación, Señor, que tuvieron cumplimiento en el lugar, en el tiempo que tú habías destinado.
Y eso hizo realidad, Señor, nuestra redención. El que tú tomaras, el que tú te humillaras a esa medida, a ese tamaño, en ese cuerpo, Señor, por amor por nosotros, por obediencia al Padre. Muchas gracias, Señor, por haber venido a humillarte, Señor, por habitar entre nosotros. Gracias, Señor. No estabas obligado y no tenías que hacerlo, pero tú decidiste amarnos. Tú planeaste que fuera así, Señor, dentro de tu voluntad, dentro de tu amor, dentro de tu carácter, dentro de tu soberanía, Señor, lo determinaste que así fuera. Gracias por lo anunciado, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver a la luz de tu palabra de una manera palpable el cumplimiento, y podemos todavía, Señor, permanecer firmes en esta esperanza de que cumplirás todo lo que prometiste, Señor. Muchas gracias. A ti te ofrecemos nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra confianza, nuestro amor, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Rey eterno. Muchas gracias.